y de hecho desde este lunes hasta hoy miércoles 19 es el plazo para excusarse de esto, que claro, para algunos puede ser quizás algo un poquito latoso, para algunos también por el tema laboral, pero es fundamental entregar las excusas correspondientes respecto a lo que significa también las sanciones en caso de no presentarse. Bueno, estamos comentando esto porque queremos comenzar con esta temática, este matinal Siempre Juntos de día miércoles, que siempre tiene una mixtura de elementos, de invitados, invitadas, y vamos a invitar a sumarse acá a nuestro gol a Susana Riquelme. Ella es analista política. Susana, si nos puede acompañar por acá, por favor, académica además de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Instálate por ahí, por favor, Susana, mira, porque queremos compartir contigo algunas fechas claves. Tenemos una gráfica con fechas importantes del proceso constitucional, este cronograma, ¿cierto?, que nos está entregando bastante material. Bueno, lo primero tiene relación con lo que pasó el fin de semana, ¿cierto? El 15 de abril se publicó la nómina de vocales de mesa y miembros del Colegio Escrutador, y junto también a aquello, las mesas y los locales de votación. Sí, como señalábamos, entre este lunes y hoy miércoles es el plazo de excusa para quienes no pueden ejercer como vocales de mesa. Y algo que señalaba Galo anteriormente, Susana, como esta fatiga que hay en torno a todo el proceso constitucional y lo que significan además estas fechas que queremos ir destacando también de este proceso, que es fundamental, sobre todo lo que se nos viene para el próximo 7 de mayo. Oye, pero antes, disculpa, antes del análisis, ¿vocal de mesa o no? No, no soy vocal de mesa. ¿Revisaste tempranito revisé, también? No, nadie de mi familia es vocal de mesa todavía, digamos, ¿cierto? Sí, pues la segunda patita podemos salir. Oye, pero igual es una instancia, encuentro yo, que igual tiene algo de entretenido, ¿cierto? Es algo nuevo, además es remunerado. Ha cambiado bastante la figura del vocal de mesa. Sí, o sea, siempre es importante. Yo creo que además estar ahí en estos procesos históricos, ¿cierto?, que son tan importantes para el país, elegir a las personas que van a estar de nuevo, ¿cierto?, a cargo de redactar, de estar ahí. Bueno, van a tener una propuesta ya previa que está trabajando la comisión experta, pero van a ser las personas que sin duda van a terminar, ¿cierto?, que vamos a elegir la ciudadanía, ¿cierto?, y que van a terminar con una propuesta de nueva constitución para nuestro país. Entonces, por supuesto que cada elección es interesante. Yo estoy con Connie, ¿cierto?, que en realidad estar ahí mirando los resultados, sí, esa parte es muy entretenida. Yo creo que no hay, bueno, ustedes periodistas, pero no hay personas del área de la administración pública o la ciencia política que no estemos, pero así muy emocionados con cada elección, sea cual sea el tipo, pero especialmente estas tienen un carácter muy especial. Bueno, sigamos avanzando en el cronograma para conocer fechas importantes del proceso que estamos viviendo, el proceso constitucional que vamos a detallar y vamos a profundizar inmediatamente con nuestra primera invitada. El 22 de abril se van a publicar las nóminas de vocales de mesa reemplazantes. El vencimiento del plazo también para divulgar resultados de encuestas es ese día, el 22 de abril, muy importante porque eso puede incidir, ¿cierto?, en el voto, en la opción de cada una de las personas. Así que en materia legal se ha establecido que ese es el plazo, el 22 de abril, para divulgar resultados de encuestas. Y el jueves 4 de mayo es el cierre de propaganda electoral, y lo que significa ya estamos a solo días y horas de lo que se viene, obviamente, para ese domingo 7 de mayo, fechas que ya hemos ido reiterando en otras oportunidades, de ir aclarando obviamente este proceso, Galo, porque lo que significa esta nueva oportunidad de generar esta Carta Magna, Susana, y claramente lo que significa la participación de la ciudadanía en esta instancia. Sí, bueno, es importante también lo que tú comentabas, ¿cierto?, que hay una especie de fatiga, ¿cierto?, electoral, de fatiga de participación, una cierta... Ya no tiene la épica quizás que tuvo, ¿cierto?, el primer proceso constituyente de esta naturaleza, porque recordemos, ¿cierto?, lo hemos discutido en otras oportunidades, que este no es el primer intento, tampoco el segundo, ¿cierto? Recordemos el intento constituyente de Michelle Bachelet, el intento constituyente, ¿cierto?, de la Convención Constitucional, y ahora este intento constituyente que ya esperamos que la tercera sea la vencida, ¿cierto? Entonces... por supuesto que es importante, existe esta fatiga, digamos, electoral, pero es importante que las personas participen. O sea, no hay una receta, ¿cierto?, para poder decir, mira, de esta manera o esta es la mejor manera para que la ciudadanía participe de un proceso constituyente, ¿ya? O sea, tampoco en Chile tenemos esa experiencia, excepto las tres que les estamos comentando. Y esta es la tercera, y esperamos que esta constitución sí recoja de la mejor forma posible, o esta propuesta de constitución, las demandas de la ciudadanía, y que también sea un texto que nos permita pensar en un futuro positivo, ¿cierto?, interesante para todas y todos, y las futuras generaciones también.
pero no existe, digamos, una receta única. Lo que sí sabemos y que sí es un mínimo, ¿cierto?, democrático, es que la participación es clave en una ciudadanía, ¿cierto? Para la ciudadanía democrática, para un país, ¿cierto? Y para los países que tienen este resguardo y estos principios de democracia. La vara, disculpa, quedó bastante alta en la última elección, ¿cierto? En aquella elección en donde votamos apruebo o rechazo, participaron más de 13 millones de personas, de un padrón electoral, ¿cierto?, de alrededor de 17 millones. Entonces fue una participación que batió récord, que fue histórica desde la vuelta a la democracia. Claro, pero ahí estábamos en el plebiscito de salida, ¿verdad? Estábamos hablando de una votación obligatoria, ¿verdad? A diferencia del plebiscito de entrada, ¿verdad? Que era un plebiscito donde las personas participaron de manera voluntaria, claro. Digamos. En ese proceso de elecciones podríamos decir que sí hubo un alza que estaba por sobre el 50%, donde la ciudadanía participó de manera voluntaria. En este ¿cierto? En este plebiscito de salida, la participación electoral era obligatoria. Sin embargo, yo creo que es importante plantear a las personas que están mirando, ¿cierto?, a todos nosotros, que la relevancia de la participación ciudadana sí efectivamente es participar de los hitos electorales, pero también de los procesos. Y eso es un elemento relevante en una democracia, que las personas se involucren en la toma de decisiones. Por eso, por ejemplo, hoy día la Secretaría de Participación Ciudadana, que está a cargo de 2 universidades que están en Santiago, ¿cierto?, pero en la cual se van a incorporar universidades de todas las regiones del país para poder ser parte de este proceso, es que se entiende, ¿sí?, la participación como durante todo el proceso constituyente, al igual como se consideró, por ejemplo, en el proceso de Bachelet, en el proceso anterior y ahora en este. Es un mínimo que no puede quedar atrás. O sea, las personas no podemos solamente ir y decir voy a votar por A o B, ¿cierto? Sí. O por tal o cual consejero, qué sé yo. Lo importante es que seamos parte de todo el proceso. ¿Y por qué? Porque es importante, porque cuando estamos participando, cuando somos parte de la toma de decisiones, también nos sentimos más empoderadas y empoderados, nos hacemos parte, ¿cierto?, de lo que está sucediendo. Sí, Susana, queremos ir revisando material aquí en el video wall, ¿cierto? Seguir compartiendo, mostrando imágenes y también escuchando impresiones de protagonistas de este proceso constitucional que tiene 3 órganos, ¿cierto? El comité o la comisión de expertos y expertas, también está el comité de admisibilidad, que son los árbitros, estos abogados que de más de 12 años de experiencia, y está el Consejo Constitucional, que es a quienes vamos a escoger, los 50 integrantes, 3 órganos. Y tenemos la palabra, señor director, usted me avisa, de Leslie Sánchez. Ella es de la comisión experta y se refiere a una materia muy relevante para nuestro país y que ha sido una de las enmiendas que se ha entregado en estos días, de un total de 900. Tiene que ver con la paridad de género. Escuchemos lo que nos dijo y luego lo comentamos. Respecto a paridad, volvemos a reiterar lo que hemos dicho al inicio. La norma que quedó en el artículo 5.2 de la propuesta inicial no es suficiente para lo que los movimientos feministas y en general las mujeres de Chile venimos planteando incluso antes que existieran estos procesos constitucionales. En Chile hemos hablado fuerte y claro sobre paridad. Y los últimos órganos políticos se han conformado de manera paritaria. Esta comisión experta es paritaria. Por lo tanto, nosotros creemos que esa es la regla general que ya debemos continuar en la República de aquí en adelante y presentamos una enmienda que garantiza una democracia paritaria, igualdad de participación de hombres y mujeres en todos los órganos colegiados de los poderes del Estado. Sí, una temática que, claro, en su momento indicábamos y era como voz populi. La paridad llegó para quedarse, pero podemos ir más allá de la paridad, Susana, y lo que significa obviamente en estos procesos participativos y lo que significa también estos lineamientos, como tú indicabas, para ir construyendo el futuro de Chile. Sí, sin duda yo estoy de acuerdo con lo que plantea, ¿cierto? Que en el fondo la paridad de género también es un mínimo democrático, ¿ya? Muchas veces, y aquí voy a situarme un poco en el análisis que Julieta Suárez Cao junto a Javier Arce hacían, ¿cierto?, hace poquito a través de otro medio, ¿verdad?, diario, que planteaban, ¿cierto?, que hoy día se tiende a vapulear la paridad, ¿cierto?, planteando que es como meter la mano en la urna. Eso lo hemos escuchado muchas veces. De hecho, hace poco un estudiante de la administración pública me decía que eran como de las frases prohibidas que yo tengo en las clases, ¿cierto? No se puede decir eso en clases de los que tengan clases conmigo. Sin embargo, esa frase que es bastante ocupada, ¿cierto?, por los sectores que están en contra de la paridad de género o que buscan señalar que tiene que haber igualdad, ¿cierto?, entre hombres y mujeres, promover, favorecer la participación, son insuficientes.
¿ya? Y lo vemos porque existe hoy día reglas que no están puestas de manera formal, tanto en los partidos políticos como en la sociedad en general, donde se inhibe la participación de las mujeres en política, en lugares de liderazgo público, de toma de decisiones, dado, ¿cierto?, nuestra estructura social en la cual las mujeres están, ¿cierto?, a cargo de los cuidados, de las labores domésticas, tanto familiares como dentro de los propios trabajos, en fin. Ya hay una cuestión estructural que nos tiene que hacer entender esta participación desigual y los años que implica, ¿cierto?, para nuestro país y para Latinoamérica, que hay una participación igualitaria entre hombres y mujeres. Por tanto, la paridad de género en los órganos del Estado debe ser un mínimo y porque debe favorecer, no solamente favorecer, sino que resguardar, ¿cierto?, que tanto hombres como mujeres se garantice su participación en los poderes políticos del Estado. Ahora, disculpa, Susana, porque estamos revisando imágenes también de todo el trabajo que está haciendo la comisión, esta presentación de indicaciones o de enmiendas, pero este es un anteproyecto. Luego vamos a escoger al Consejo el 7 de mayo, ellos en junio se van a establecer, van a empezar su trabajo, y ese anteproyecto pueden modificarlo, pueden agregar cosas. Entonces, ¿qué debería quedar consagrado en la propuesta, tomando en cuenta lo que hemos avanzado en Chile en materia de género? Porque yo creo que sí hemos avanzado, a lo mejor de manera incipiente, muy poco, están hartas cosas por hacer, pero ¿qué debería ser el piso mínimo que quede en la propuesta de nueva Constitución? El piso mínimo debiese ser el resguardo y la garantía de que los órganos del Estado, ¿cierto?, los poderes políticos del Estado estén compuestos de manera paritaria. Y eso va a implicar, ¿cierto?, por ejemplo, en los cargos de elección popular, como el Congreso Nacional, ¿cierto?, que no solamente quede como hoy día está planteado en esta ley de cuotas. Las cuotas no son suficientes porque no garantizan, ¿cierto?, que las mujeres estén en igualdad, digamos, en el Congreso Nacional, por ejemplo. ¿Ya? La ley de cuotas que tenemos plantea que hay un mínimo de un 40% del sexo subrepresentado y un máximo del 60% del sexo sobrerepresentado en las listas de candidatos y candidatas. ¿Qué es lo que ocurre? En la práctica, que el 60% lo ocupan los varones y ese 60% está en aquellos distritos, en aquellos lugares, ¿cierto?, distritos y circunscripciones que tienen mayor competitividad, mayor visibilidad, se ocupan mayores gastos y recursos, ¿cierto?, para financiar esas campañas, y las mujeres están en distritos menos interesantes para la política nacional y o en aquellos que, entre comillas, podrían estar perdidos. Cuando nosotros planteamos, ¿cierto?, el resguardo de la paridad, la garantía de la paridad como principio constitucional, ¿sí?, estamos asegurando que debe quedar compuesto por la mitad de varones y la mitad de mujeres. Sí, Susana, algo importante me gustaría que profundizáramos en torno a lo que significa también que podamos tener un órgano paritario y lo que significa la construcción de este texto, si bien Galo indica, claro, un anteproyecto y lo que significa todas las modificaciones, pero al existir esta paridad, lo que significa también poder dejar en buen chileno, en papel, algo tangible, la perspectiva de género. Porque lo que ha ocurrido durante todos los años y toda esta diferencia que existe obviamente y desigualdad debido a un texto escrito por hombres y para hombres, ese es el tema. Y cómo viene también a cambiar la estructura del país, precisamente teniendo una carta redactada y pensando también más allá de lo que significa el estándar y lo que podemos conocer como hombre blanco, casado, edad media y como lo que tenemos como prototipo. Sí, lo que tú planteas, Connie, es súper interesante, es importante porque en el fondo cuando planteamos la transversalización del enfoque de género, de la perspectiva de género, planteamos que se deben generar no solamente mecanismos de cuotas, sino que además, por ejemplo, hay varios ítems, ¿cierto? Uno, ¿cierto?, es comprender las desigualdades estructurales, ¿cierto?, que inhiben la participación, los procesos de toma de decisiones, ¿cierto?, de las mujeres, ¿ya? Por ejemplo, hay datos que constatan que las mujeres que participan en la alta dirección pública, tanto como candidatas, como obviamente como las que quedan, son minoría. Eso debe cambiar, por ejemplo, si es que incorporamos mecanismos de paridad, pero además de transversalización del enfoque de género. Por ejemplo, en las universidades se generan acciones afirmativas para poder disminuir aquellas brechas. Es un ejemplo distinto quizás a lo que estamos discutiendo, pero por ejemplo donde se reconocen las trayectorias académicas, en este caso trayectorias laborales, trayectorias políticas que están estancadas, mermadas o que tienen pausas debido a los cuidados, debido a la maternidad, debido a situaciones que enfrentan las mujeres principalmente, ¿cierto?, a diferencia de los hombres. Eso implica la perspectiva de género, implica también
incorporarlo, por ejemplo, en los mecanismos de justicia, ¿sí? Entender, por ejemplo, situaciones de violencia de género. Las situaciones de violencia de género también, a propósito de esta idea que tú planteas, hay desigualdades estructurales que también son interseccionales. ¿Ya? Hace poco tuvimos un caso ahí interesante de un académico reconocido a nivel internacional sobre este mismo tema. Entonces, en esas desigualdades interseccionales, con perspectiva de género, podemos entender que hay aún más brechas, ¿cierto? Y hay tipos, hay personas, hay lugares, hay mujeres que están lejos de cualquier tipo de participación. Entonces, ¿qué significaría una efectiva transformación? Y por eso la cuota no es suficiente. Por eso la cuota no es suficiente. Sí, estamos conversando sobre el proceso constitucional que estamos viviendo en el país y que nos tiene a tan solo 18 días de una elección que es obligatoria y que está relacionada con uno de los órganos que compone este proceso constitucional. Estamos hablando del Consejo Constitucional. Nuestra zona, nuestra circunscripción 10 tiene que escoger, bueno, cada uno tiene que votar por un candidato o candidata, pero vamos a tener a 3 representantes esta circunscripción en aquel Consejo Constitucional compuesto por 50 personas. Yo tengo dudas y lo hemos conversado en otra ocasión y con compañeros, compañeras, con colegas respecto a lo que pasa en las alcaldías. En la zona, por ejemplo, en la provincia de Concepción tenemos 12 comunas, solamente 2 comunas están ocupadas por mujeres, ¿cierto? Que es la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, y la alcaldesa de Tomé, Ivonne Rivas. ¿Qué se podría hacer también en aquello? Porque siempre se habla de la paridad en el Congreso, están los ejemplos también de paridad en los gabinetes, escogidos por presidente o presidenta, pero ¿qué pasa con otras elecciones populares como de concejales, concejalas, alcaldes, alcaldesas? ¿Se puede también dejar claro aquello? Sí, yo creo que como planteaba la consejera experta, ¿no? Leslie Sánchez. Leslie Sánchez. Cuando nosotros planteamos la idea de democracia paritaria, también pensamos, ¿cierto?, en que, bueno, las mujeres participen en igualdad de condiciones que los hombres, pero también en cargos, ¿cierto?, de elección donde no es compuesto, sino que es unipersonal, por decirlo de alguna manera. Eso va a implicar un cambio también cultural, no de corto plazo, sino que de largo plazo. Ya en el fondo, cuando las mujeres están involucradas en la política, cuando los partidos políticos, dado, por ejemplo, estos mecanismos de democracia paritaria, les va a implicar a los partidos políticos también generar transformaciones, ¿cierto?, dentro de sus propios normativas internas, por ejemplo, ¿cierto? O sea, debiese apuntar hacia allá para que favorezcan la visibilización, ¿cierto?, de las mujeres. Es importante que las mujeres participen, que las mujeres estén, digamos, en cargos de toma de decisiones de elección popular, ¿cierto? Que sean parte de los gabinetes presidenciales, que sean parte de los gabinetes de los gobiernos regionales, de los municipios, porque cuando tomamos decisiones de manera equilibrada, aquí no es una competencia y eso es súper importante que las personas lo entiendan. No se trata de competir que haya más mujeres que hombres, sino que haya un equilibrio de género, ¿cierto?, en la toma de decisiones públicas. Eso sin duda va a cambiar la manera en cómo estamos entendiendo las políticas, ¿cierto?, en el involucramiento de las mujeres y por lo tanto las políticas públicas van a ser más pertinentes a las necesidades de las personas. Claro, y recordemos, Susana, y para ir avanzando también otro tema que es fundamental, en el proceso anterior el tema de la paridad ayudó en muchos casos a hombres. Exacto. Entonces, para ir desmitificando también que esto es como ese impulso, empuje muchas veces, o como que es una competencia con los hombres. Acá en esta oportunidad ayudó a los hombres y va un poquito más allá y esa es la idea también de ir entendiendo lo que significa la perspectiva de género, más allá también de lo de la paridad. Otra temática que también es relevante en torno a todo este proceso y se ha tomado la agenda obviamente en el último tiempo y sobre todo con lo que se nos viene este fin de semana, diálogos contemporáneos relacionados al Día de la Tierra, este 22 de abril, el medio ambiente. Lo que significa también esto para la ciudadanía cada vez que ha estado más empoderada en estas temáticas y queremos escuchar precisamente la palabra de la integrante Alejandra Kraus relacionada a este tema. Hemos presentado un capítulo bastante más reforzado que el que se contenía en las normas generales que se sometieron a aprobación en general, fundamentalmente adecuándolo a la legislación nacional,
a estándares internacionales en esta materia no podemos no recoger lo que le está pasando al mundo y sin duda a Chile. La crisis climática nos obliga a ser tremendamente responsables mirando hacia el futuro. Creemos, sin duda, que es un capítulo que era necesario incorporar principios como el precautorio, la justicia climática, la justicia ambiental, la prevención, entre otros. Dice cosas muy interesantes la comisionada experta Alejandra Kraus, porque se filtró ahí la propuesta en primera instancia relacionada al medio ambiente y fue muy criticada. Era algo muy vago, ¿cierto? Con muy poco fondo a lo que estamos viviendo, a lo que se pedía también en la propuesta del proceso anterior, Susana. Entonces, ella suma justicia ambiental, ¿cierto? Todo lo que estamos viviendo con la escasez hídrica. Hay muchas temáticas relacionadas al medio ambiente que deberían también quedar en esta propuesta. Sin duda, o sea, también es un tema importante, está dentro de los temas principales, ¿cierto? Que las personas demandaron. Bueno, cuando hablábamos de participación ciudadana también hubo mucha participación desde la ciudadanía, ¿cierto? Que proponía diferentes elementos. El medio ambiente, así como la paridad de género, ¿verdad? El medio ambiente fue un tema de absoluta relevancia, pensando también en el futuro, pero también pensando en el presente. Hoy día, ¿cierto? La crisis hídrica, acá hay lugares y aquí es importante entenderlo. O sea, hay personas que no tienen agua en su casa en este momento, que tienen que hacer un montón de esfuerzos para poder hacer algo que para nosotros es tan habitual, para muchas personas no. Entonces, en ese sentido, es una demanda sentida de las personas, ¿cierto? También de movimientos medioambientalistas que era necesario considerar. Hoy día hay zonas de sacrificio, sin ir más lejos, nuestras propias comunas de acá de la región del Biobío, Coronel, ¿verdad? Incluso Hualpén, ¿sí? O sea, aquí está lleno de situaciones complicadas. Lo vimos también con la situación de los incendios, lo que afectó a las personas. Bueno, ¿qué va a ocurrir con eso? Hay un presente que nos demanda, que nos tiene en alerta, ¿verdad? Pero también hay un futuro. O sea, si la situación, si la Constitución no resguarda, ¿cierto? El medio ambiente en términos generales, no sabemos qué va a ocurrir hacia el futuro, ¿verdad? Ya tenemos hoy día una legislación débil en ese sentido, ¿cierto? Que nos ha traído muchas problemáticas, que nos afecta la salud, ¿sí? La salud de las personas en su cotidiano. Y eso, disculpa, que la actual Constitución dice que tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. O sea, eso está explicitado, pero tampoco se cumple. Entonces, una cosa también es lo que quede plasmado en la Carta Magna, pero otro, las leyes que vengan después, las normativas que se implementen. O sea, hay mucho que avanzar en esta materia. O sea, en la Constitución lo que va a hacer, ¿cierto? O lo que debiese hacerse es que se cambie la Constitución y las personas terminan votando a favor, porque ahora ya no es apruebo y rechazo, sino que es a favor o en contra del nuevo texto que se va a proponer. Debiese generar los principios mínimos, ¿cierto? Pero tampoco tan mínimos, ¿ya? O sea, tampoco tan por encima. O sea, nosotros también, y aquí la relevancia de nuevo de la participación ciudadana, de que desde las personas también se empuje, ¿cierto? Se coloquen estos temas. Yo creo que si no hubiese sido, ¿verdad? Porque las mismas personas comenzaron a discutir, oye, mira, el texto o lo que se lleva de propuesta hasta el momento es insípido en lo que tiene que ver con medio ambiente. No plantea la paridad de género. Favorecer la igualdad entre hombres y mujeres no es resguardar, no es garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, ¿cierto? No es garantizar una democracia paritaria, claro, ¿verdad? Por lo tanto, claro, en términos generales, pero también que sean términos generales y principios que en el fondo nos permitan pensar en un futuro robusto. Y que nos pongamos también a lo que la sociedad y hacia dónde vamos. Porque quizás nos quedamos un poquito como en el pasado, nos falta un poquito de refresh en torno también a estas temáticas, porque si uno dice el piso mínimo o algo que relacionado a lo del día lunes, 4 meses para el biotren. 4 meses es suficiente o no es suficiente, porque de repente nos acostumbramos y estamos nivelando para abajo. Exacto. Y acá tenemos que ir nivelando y subiendo los estándares. Hacia arriba, sí. Por eso es importante, y creo que aquí de nuevo volver a la participación ciudadana y también, así como hemos hablado de paridad en el órgano constitucional, en la nueva Constitución, también debemos tratar de resguardar la participación de hombres y mujeres durante el proceso. ¿Ya? La Secretaría de Participación ha colocado, ¿cierto? Hay 4 mecanismos que son los que se vienen de aquí en adelante, que son las consultas individuales, ¿verdad? Que son los diálogos ciudadanos, que son las iniciativas populares de norma, ¿cierto? Y que son las audiencias públicas.
En cada uno, ¿cierto?, de esos formatos, la idea es que las personas participen, hombres y mujeres, y que también, ojalá podamos llegar a distintos territorios, porque ahí también, de nuevo, ¿cierto?, que también lo hemos discutido en otras oportunidades, ¿cómo hacemos para que la discusión constitucional, para que la participación, para que el involucramiento llegue a distintas personas? O sea, lo que hemos estado hablando acá hoy día y en otras oportunidades nos habla del presente y del futuro de nuestro país, ya entendiendo todo lo que nos ha ido arrastrando a esta necesidad de cambio constituyente, de cambio de la Constitución, la desigualdad, la privatización de la educación, las brechas tremendas, ¿cierto?, que implican que una persona que vive en un lugar alejado, segregado, tenga posibilidades de ingresar a la universidad, por ejemplo, en algo tan importante para las personas, ¿cierto? Y por lo tanto, no sé, de salir de la pobreza. Lo que pasa con la salud también, o sea, en Chile, si es que tienes dinero, puedes recibir una mejor atención, una atención oportuna, y si no, te mueres. Exacto. O sea, son cosas fundamentales, claves, básicas, que tienen que ver con temáticas que hemos abordado ya hace mucho tiempo en el canal y que vamos a seguir abordando. Finalmente, Susana, también para motivar a las personas, ¿qué te parece este proceso? Porque mucha gente dice que está desmotivada, que no le interesa, porque es más de lo mismo, un gasto de plata, no van a cambiar las cosas, mañana van a tener que seguir trabajando. A nosotros nos parece que el proceso está mucho más ordenado, ¿cierto? Si bien es cierto, se empezó de una manera muy particular con todo lo que había ocurrido, con los partidos políticos. Hay paridad de género, por ejemplo, se está trabajando en un anteproyecto, luego vendrá la gente que vamos a escoger todos los chilenos y chilenas. ¿Qué te parece a ti cómo se ha ido desarrollando este proceso constitucional 2023? Sí, bueno, tiene de todo, ¿no? O sea, pero como lo que tú me invitas, lo cierto, es a motivar a las personas, yo creo de nuevo que hay una oportunidad siempre, ¿cierto?, de volver a encantarnos, de entender que lo que queda en el texto constitucional quizás no lo vamos a ver nosotros, ¿ya? Quizás no lo voy a ver, no lo van a ver ustedes, porque como tú dices, hay una... Nosotros los más jóvenes. Los más jóvenes, de 26, dijeron de 26 años. Pero sí las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. Nosotros vamos a ir viendo quizás los cambios en caso de que obviamente ese texto considere los elementos que la ciudadanía también ha planteado en los distintos procesos de movilización. Por eso a mí lo que me pareció interesante es el lema "no partimos de cero". ¿Sí? No partimos de cero, porque se recogen las instancias, las propuestas de participación ciudadana donde, por ejemplo, se encontraron, por ejemplo, los procesos de participación del año 2019 en la comuna de Hualpén. Ya, por ejemplo, eso está en ese texto que en este momento tiene la comisión experta. Los cabildos que se realizaron en la Universidad de Concepción también están ahí en la propuesta. También están en la propuesta. Entonces, dos ya instancias, ¿cierto?, de nuestra región y de nuestra universidad, ¿verdad?, que también estoy segura va a estar involucrada, y así se ha comentado, ¿verdad?, en este proceso. Por lo tanto, creo que la ciudadanía tiene poder de incidencia y tenemos que tenerlo también, ¿verdad? O sea, es importante participar, es importante que las personas que van a estar representando a la ciudadanía, ¿cierto?, que van a ser tres en nuestra región, nosotros como ciudadanos y ciudadanas poder empujar a estas discusiones y que esos mínimos en realidad no sean tan mínimos, sino que sean elementos hacia el futuro. Y sin olvidar que la Constitución no la vamos a ver, los cambios hoy día van a ser graduales, sí, pero los vamos a ver, ¿cierto?, para las generaciones presentes y futuras. Sí, algo que hemos hablado en otra oportunidad, no es una varita mágica. Exacto. Pero sí nos pone ahí el piso para lo que se quiere construir para los próximos años. Susana Riquelme, siempre un gusto que nos puedas acompañar por las pantallas de TVU. Sí, muchas gracias. Yo me siento cada vez más cómoda acá. Me siento así. Qué bueno. Sí, una integrante más de la casa. Oye, agradecido por tu muchas tiempo, gracias, por todo lo que nos has gracias. comentado. Y bueno, falta muy poco para el día 7 de mayo. Ahí vamos a estar transmitiendo todos los medios de la Universidad de Concepción. Así que te esperamos también para esa jornada. Súper, muchas gracias. Muchas gracias, Inmediatamente. Con Susana nos vamos a la pausa, vamos a seguir conversando de distintas temáticas. Estamos recién empezando. Ya se suma nuestra compañera Constanza Sarquís también a este matinal Siempre Juntos.